Una carrera profesional al servicio de la patria. Una vida dedicada a defender los intereses argentinos. Una vocación por atender las necesidades de cada argentino y argentina en todo el mundo. Somos diplomáticas y diplomáticos argentinos. Rafael, Gustavo, te llevo a tus inicios. Sos de Almagro, sí. Naciste en el barrio, sí. Te criaste en el barrio, jugaste al fútbol, la calle. Sos fanático de estudiante, viviste toda la época gloriosa de estudiante. Sí. ¿Cómo te lleva eso, esos orígenes, a donde estás ahora? ¿Cuál es el punto de conexión? Entre el barrio y la diplomacia, no. Es más mi papá, porque él, que era un personaje bastante único, era escritor, periodista, etc., tenía muchos amigos diplomáticos de la UBA, de Derecho, generacionalmente, Carlos Manuel Muñiz, Eduardo Roca, y había en mi casa una gran, intensa actividad social. Daban comida siempre, que era muy divertida. Si a mí me gustaba quedarme, y me dejaban quedarme a escuchar a los grandes, ¿viste? Y por alguna razón me cautivaba mucho cuando se hablaba de política internacional o contaban anécdotas. Y ahí, yo creo que ahí es donde empieza la semillita de la política internacional, y de ahí, bueno, todo lo demás, como a vos y a los colegas, que nos lleva a una carrera afín y a los exámenes y todo eso, ¿no? Pero también te interesaba, por ejemplo, cuando veías o leías eventos internacionales, también te llamaba eso. O sea, pero te veías con un rol, o sea, te veías o era una cuestión, diríamos, de gusto, pero también de participación. Sí, ¿cierto? Siempre tuve una... sería pretencioso pensar que en ese momento yo pensaría llegar a donde el destino o lo que fuera me puso hoy, pero siempre estaba seguro que yo lo que quería era estar más del lado de hacer cosas que de reflexionar sobre las cosas. Eso ya más tiene que ver en la universidad, los que hacían investigación o los que querían escribir, y a mí lo que me gustaba era estar haciendo cosas, participando en cosas. Pero también tenías el apoyo de tu familia, porque en muchos casos cuando decimos que queremos ser diplomáticos en algún momento, nos miran raro, terminamos diciendo seguro, no crees ser abogado, no crees ser arquitecto, pues es algo tan foráneo al barrio, totalmente, a la familia. Totalmente, eso estoy de acuerdo con vos. Me apoyaron, pero, por ejemplo, me decían, bueno, pero probá otra cosa, está bien, si te gusta eso. Sí. Y me acuerdo, tengo por ejemplo, un caso muy particular, ya siendo un hombre joven de 20 y pico años, poco antes de entrar a Lisen, me hacen una oferta para trabajar en un banco internacional que murió en el 2008, Bear Stearns, sí. Uno de los grandes bancos que murió. Y en ese momento, Bear Stearns abría una oficina acá en Buenos Aires. Y a través de amigos comunes, dicen, bueno, están montando los equipos, y vos hablas bien inglés, parece que sos un tipo rápido, qué sé yo, ¿te gustaría? Y yo la verdad que decía que no, bueno, pero la verdad que ofrecían una paga que en aquel momento a mí me parecía altísima para lo que yo ganaba, y digo, bueno, vamos a probar. Y bueno, me encontré en Bear Stearns leyendo libros para entrar a Lisen, preparando los exámenes. O sea que evidentemente era muy fuerte esa idea. Así que sí, resistencia no, pero un poco lo que decís, más o menos, sí. Pero en alguna vez en la carrera, no ahora, ¿después te arrepentiste de no haber seguido la otra carrera? Jamás. No haber seguido. Eso jamás. Y aún en los momentos malos, los colegas sabemos que esto tiene muchísimos altibajos y es una rueda. En el momento estamos en un buen momento, en otros momentos por ahí estamos más eclipsados. Nunca jamás, viste, en los momentos que tenés un sinsabor, pensar, si hubiese hecho otra cosa. No, eso nunca. Pero mencionaste el ICE y quiero también llevarte a eso. ¿Cómo fueron tus comienzos en la carrera? Tigán, Saracho, claro, que lo hemos compartido. Y todo eso que por azar de las cosas, vos como presidente nuestro formás parte de esa misma tradición, lo cual no sería necesariamente el caso con otros colegas, pero fue
entrar al ISEN y empezar a trabajar, cosa que no se debe hacer, tenemos que decirlo a los jóvenes colegas, pero era otra época, era una Argentina fundacional de la democracia. Adolfo Saracho estaba fundando la DIGAN, obviamente era muy difícil para él tener funcionarios que trabajaran allí, tenía apenas un puñado, y cuando él advirtió que un par de colegas les interesaba, les atraía los temas, directamente nos dijo, bueno, ustedes cuando terminan las clases, vengan a la oficina y ya empiezan a trabajar. Lo cual generó una gran cantidad, en este momento me doy cuenta que no estaba bien, en los jefes de curso y en todo el mundo muchísima censura, pero igual lo seguimos haciendo, con lo cual cuando terminaron los cursos y cuando egresamos ya no había ninguna duda de que íbamos a la DIGAN. Así que fue todo como un continuo, ¿no? Como un continuo. Pero también Saracho, te digo, y nos dio libertad. Sí, libertad. Increíble. Recuerdo que llevaba el tema, se lo explicabas, y ya, hacelo. O andá y hablá con el Ministerio de Defensa, hablá con la CONEA. Y creo que esa exposición temprana, siendo tan jóvenes en la carrera, creo que te marcó, ¿no? Yo creo que a todos los diganitas, tener un tipo que te decía, andá, hacelo vos. Nosotros pensábamos muchas veces, recuerdo que había, en mi caso personal, era el momento que el presidente Alfonsín participaba en la iniciativa de paz de los 5 continentes, con Julius Nyerere de Tanzania, con Papandreou padre en Grecia, con Olof Palme, con Rajiv Gandhi. O sea, estos personajes, ¿no? Era una cosa increíble. Y con el presidente de la Madrid, de México. Se había hecho este grupo tan único por el desarme mundial. Y me acuerdo que obviamente en esa época no se hablaba de esa palabra, pero había un grupo de Sherpas, ahora se dirían Sherpas, en ese momento eran personal representative. Y yo le dije a Adolfo, la inconsciencia, ¿no? Le dije a Adolfo, uy, qué bueno eso, ¿querés vos ser? Yo le digo, no, ministro, era ministro. Sí. No, ministro, ¿cómo voy a ser yo? No. Sí, da vos. Y de pronto, y tomé conciencia de eso muchos años después. Y yo estaba con un desparpajo y una inconsciencia total en el medio de Rajiv Gandhi, Olof Palme, hablando, y yo hablaba, es decir, una locura total. Pero esa libertad que nos dio absolutamente me marcó. Y generosidad. No tapar a la gente, que juegue. Eso me marcó y es un legado de los tantos de Adolfo Saracho. Pero también mencionaste la palabra inconsciencia, y a mí me pasó lo mismo, ¿no? Sí, Tener claro. la conciencia justamente de, con la poca experiencia que teníamos, de ser partícipes justamente de esos niveles. Sí. ¿Eso no te jugó en contra en algún momento de la carrera o en algún momento chocaste contra la pared? Por supuesto. Y esos golpes son durísimos. Cuando alguien secamente te ponía en tu lugar de Dios, que en realidad no era tu lugar de Dios, pero te decía, mocoso, cállese la boca, es un irrespetuoso. Pero bueno, enseñanzas también, pero sí, en algunos momentos hubo. Pero me imagino que la parte buena habrá sido que esa inconsciencia te permitió tomar decisiones o hacer acciones que tal vez otro no hubiese hecho. Exacto. Por supuesto calculados. Somos diplomáticos, pero tomar riesgos. Exactamente. Tomar riesgos. No se puede hacer nada en la vida sino tomar riesgos. Y eso lo vemos en la parte pública de todo tu accionar como director general del OIEA, Sí. calculado, pero tomás el riesgo político necesario en base a las responsabilidades. Eso lo sentís. Cambiar, hacer algo que mejore o que ponga la situación o la realidad en un lugar mejor. Y eso espontáneamente no va a venir, nunca. ¿Siempre es buscando eso? ¿Buscando algo mejor para el país, para la carrera, ahora para el mundo? Sí. Es eso, ¿no? Es decir, es siempre estar viendo, bueno, ¿cuál es el próximo paso? Ya está esto. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa de ahora en más? Y esto me pasó, por ejemplo, me está pasando, porque no sé cómo me va a salir, con lo de Ucrania. Sí. Con lo de Ucrania, primero fuimos, y la gente se decía, bueno, ya eso es una cosa maravillosa. Fueron bajo los tiros y después instalaron una misión permanente del organismo. ¿Y ahora qué?
se agota en eso. ¿Esa fue nuestra contribución? Sí, indudablemente. Vos podés decir, es una contribución porque el organismo está presente, está informando al mundo de lo que pasa, pero ¿hay algo más que se puede hacer? Y bueno, y ahí vino la idea de proteger la central y ahora, bueno, eso está, vamos a ver, cuando se vea estas imágenes, quizá en algunos años se verá si eso dio algún fruto o no, pero la intención es esa. Y también creo que lo aprendimos desde jóvenes con Adolfo, generar y buscar el diálogo entre diferentes partes. Sí. Y lo veo en vos. O sea, Sí. estás hablando con el presidente de Ucrania, estás hablando con el presidente de Rusia, que están en conflicto armado, pero vos no hablan entre ellos, pero tal vez están hablando a través tuyo. Claro. Bueno, ese es nuestra profesión, ¿no? Que muchas veces es incomprendida un poco cuando hablamos con los colegas políticos o con gente que tiene posiciones convicciones muy fuertes, que considera que vos no tendrías que estar hablando con otra persona, vos no tendrías que abrir un diálogo, que lo estás legitimando, ese tipo de cosas. Y yo creo que es no entender el arte de nuestra profesión, que es una especie de obsesión por tender puentes constantemente. Sí, que hablar con otra parte no significa estar aceptando la posición de esa parte. Exactamente, exactamente. Tienes una larga, excelente, distinguida carrera. A nivel personal, ¿cuál fue lo más difícil que tal vez que tuviste que afrontar? ¿Desde el punto de vista profesional o personal, todos estos años? Mira, de la carrera en sí, como decía recién, hay muchos sinsabores y hay momentos en los que... Pero yo creo que eso es parte de la carrera, es parte de la carrera. Quizá cuando tenemos en nuestra vida personal momentos difíciles, familiares, por ejemplo, cuestiones familiares, muchas veces estar lejos, el desarraigo, te la hace más difícil, pero no vinculado necesariamente a la carrera. Creo que hay el desafío humano que significa ser diplomático no está suficientemente valorado, entiendo yo. Y eso es algo que creo que tiene que ser conversado, tiene que ser más visibilizado en las familias, con los chicos. Eso es muy importante. Sí, sí, creo que siempre nos ven la parte externa, ¿no? Sí. Hacemos, pero en la parte humana, la parte de familia. Pero viste que es universal, ¿no? Sí. Hablando con otros diplomáticos también está Sí. ese cliché, ¿no? Esa especie de estereotipo del diplomático con el cual lamentablemente tenemos que convivir. Sí. Que somos frívolos o que solamente frívolos o vamos a recepciones, privilegiados, sin contacto con la realidad del país al cual representamos. Pero bueno, eso también está en nosotros y creo que vos en el APSEN estás haciendo mucho por eso y creo que hay que hacer mucho por eso. Que la gente nos conozca, ¿no? Que nos conozca. Y la otra parte, digamos, la otra cara de la moneda. ¿Cuál fue tal vez la mejor experiencia? Si tenés una, seguro que tenés muchas, pero una para resaltar, alguna satisfacción, obviamente haber sido elegido director general, pero tuviste muchas otras, pero tal vez algo que pensabas que no ibas a lograr o que era muy difícil y lo lograste o ayudaste a aquel país o en el plano, un organismo lo haya hecho. En el plano nacional, creo que todo lo de Brasil, y somos varias generaciones, no solamente la nuestra, hubo algunos antes y después, creo que todo lo de Brasil, y muchas veces lo veo cuando hablo con los brasileños o con otra gente de otros países, creo que ahí se hizo algo realmente histórico, dar vuelta a una historia, quebrar una especie de inercia, de confrontación, y creo que todos los jóvenes que estábamos en eso estábamos muy convencidos de eso, y creo que eso realmente fue muy satisfactorio en un plano general de lo que es para la República Argentina. Y después, obviamente, en el caso mío, la dirección general, pero la dirección general a la cual yo siempre tuve el honor de ser elegido con vos como vicecanciller, por ejemplo, y hablábamos muchas veces de lo que era la campaña, con el entonces canciller Jorge Forí y con otros cancilleres anteriores y posteriores. Creo que había, y yo siempre tuve esa convicción, una idea que
Inclusive esta semana estamos haciendo este testimonio en una semana donde estoy haciendo mi primera visita como director general de Argentina y me ha tocado hablar en muchos lugares. Había una lógica en que Argentina produjese un director general de la OIEA. Un perfil de país, una cierta idea de lo nuclear, no era ilógico. No era ilógico. Entonces, yo siempre tenía muchísima convicción en eso, que estábamos mostrando una de las pocas, quizá con Malvinas, la única otra política de Estado que tenemos en la política nuclear, y eso a mí me emocionaba mucho y todavía me emociona mucho. Vos mencionaste justamente todo el proceso de cambio de paradigma, la relación con Brasil. Sí. Muchos lo enfocan desde el punto de vista comercial del Mercosur, grandes progresos, sí. Pero no sé si coincidís que no hubiese sido posible si no solucionábamos yo coincido el tema totalmente de con lo que decís. La parte dura, parte de confrontación en temas nucleares, militares. Yo coincido totalmente con esa visión tuya, coincido totalmente. De no haber, no se puede y perdemos noción de lo cercano que es eso. Un distinguido colega nuestro, Rodrigo Mallea, trabajó en un libro con un académico brasileño argentino, Péctor, en el cual yo lo leía ese libro y veía los testimonios de las reacciones en Brasil cuando la Argentina, en octubre de 1983, antes del retorno de la democracia, pero ya con el presidente Alfonsín electo, anuncia el enriquecimiento de uranio. Y inmediatamente cómo eso es disparador de una cantidad de temores y de alarmas en el nivel militar. Es decir, la posibilidad de una carrera de armamentos en la región era real. Y cómo vos vas a tener una integración con un país que pensás que probablemente quiere hacer un arma nuclear. Entonces, coincido, me parece muy acertada tu análisis y coincido 100%. Pero también utilizaste una palabra que para mí es muy importantísima. Estabas convencido, estábamos, ese grupo y muchos otros antes y después estaban convencidos de lo que estábamos haciendo. Sí. ¿Crees que es fundamental estar convencido para las funciones que tenemos que hacer o muchas veces tenemos que ejecutar e implementar políticas aunque no estemos convencidos? Bueno, somos profesionales, instrumentos de la política exterior y por lo tanto ejecutores de políticas que los políticos que han elegido los argentinos llevan adelante. Pero nuestro aporte, y lo sabemos muy bien, es decisivo. Muchas veces, y eso es para mí la mejor relación, cuando podemos tener una relación con el poder político en la cual el poder político se dé cuenta que nuestra visión, con la experiencia que tenemos de lo que es la vida internacional y de cómo el mundo late, how the world ticks, les puede ayudar a llevar adelante una cierta visión de la política exterior. Entonces creo que ahí buscar esa especie de relación virtuosa es la clave. Por supuesto, hay límites éticos y eso, bueno, creo que... y creo también que hay una cuestión que se da espontáneamente, ¿no? Hay afinidades políticas que hacen que quizá uno esté más cerca de un sector que de otro, pero en la vida democrática para mí eso es parte de la normalidad, ¿no? Y creo que es una de las tantas características que debemos tener los diplomáticos. Sí. ¿Cuáles serían algunas 2 o 3 más que vos crees que nos predeterminan para este trabajo, pero que también tal vez te ayudaron en tu carrera? ¿Valores o capacidades o desarrollos? Yo creo que, bueno, es muy profundo lo que planteas. Yo creo que en primer lugar hay una cuestión claramente personal y vocacional. Uno tiene que encontrar en sí mismo el deseo de hacerlo. Y después yo creo que tiene que tener, el diplomático es un articulador, por sobre todas las cosas, es un articulador. Y eso es un arte sumamente difícil, que a veces nos lleva a la primera fila en el escenario y a veces hace que lo nuestro corra por un canal de discreción, saber el silencio, el valor del mismo, el valor de no tener que ganar todas las discusiones, el valor de esperar el momento oportuno,
el reconocer que no toda buena idea es la mejor idea en ese momento, todo eso que lo vamos, ¿no?, logrando como un acervo a lo largo de mucho tiempo, son todos los elementos que conforman al buen diplomático. Y después, algo que a mí también me parece muy lindo y que viene impuesto por nuestra carrera, y es el hecho que nosotros siempre estamos estudiando. Vos fuiste vicecanciller, tenías que manejar toda una cancillería. De pronto serás embajador en un lugar y entonces tenés que ponerte a estudiar sobre ese país. A mí eso me parece maravilloso, que tengas que estar siempre cuestionándote y viendo que la realidad va a ser distinta, que vas a tener que encontrar nuevas metodologías para hacer las cosas. Bueno, por eso es una carrera. Exactamente. Esto no se hace en 2 años, no es que lo podés dejar de hacer y volvés a los 15 años. Lo podés hacer, pero no de la misma manera, ¿no? Exactamente. Pero también está el hecho de, como decías, la vocación, la dedicación. ¿Qué mensaje le darías a las generaciones más jóvenes, aquellos que recién ingresaron o que están por ingresar a la carrera diplomática? ¿Qué mensaje le darías? Porque en este mundo convulsionado, Sí. por el país también, digamos, no es el mismo país No. cuando ingresamos nosotros a la carrera, No, ¿cierto? no. Yo creo que ellos tienen una oportunidad enorme. Yo creo que la Argentina, yo soy fundamentalmente optimista con relación a la Argentina. Y el optimismo se muestra en los momentos difíciles, ¿no? Cuando las cosas van bien, todos sonreímos. Pero yo reconozco, y a mí una cosa que me da muchísima alegría, y como ya tenemos años en la carrera, es cuando veo a los secretarios, los veo mucho mejores que nosotros, los veo analíticos, los veo con una garra impresionante, cómo trabajan, los veo mucho más fuertes en idiomas. Entiendo que tienen que estar preparados para muchos desafíos, pero bueno, 1 y 1000 veces elegiría ser diplomático, así que espero que ellos le pongan esa misma gana. Muy bien. Quiero terminar con una reflexión y volviendo a los inicios, nuestros inicios, de Digan y con la imagen de Adolfo Saracho. Sí. Si Adolfo nos está viendo, te está viendo, ¿qué le dirías a Adolfo ahora? Gracias. Gracias, Rafa.